Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Izumi Guzmán, quien hoy estará a cargo de la presentación de esta sesión del Diplomado Internacional de Ciencias Penales. En esta noche nos acompañará el distinguido doctor Frank Valle Odar con el tema Suspensión de la prescripción penal. Él es abogado por la Universidad Señor de Zipán, experto litigando en casos penales, autor de diversos artículos en Derecho Penal, Procesal Penal, escritor, expositor nacional e internacional en eventos académicos. A los participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y en la transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y estas serán atendidas por el doctor al finalizar la clase. En caso estén interesados en adquirir el certificado acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, pueden escribirnos al interno para darles más detalles. Finalmente, estimado doctor, le extendemos nuestra gratitud y nos sentimos honrados por su presencia en la sesión del día de hoy. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias. Un saludo a todos los que están en esta plataforma. Para mí es un placer colaborar con Biloyer y también conversar de estos temas, sobre todo que son de actualidad y que ha generado también muchísimo debate últimamente, ¿no? Al punto que eh, un juzgado de investigación preparatoria respecto a la suspensión de la prescripción ha realizado control difuso, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, el tema que voy a abordar es referido a la suspensión de la prescripción, enfocado más al tema de la suspensión con motivo de la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Permítame, por favor, compartir la pantalla. Un momento. Vamos a ver. Me indican por ahí si es que se puede ver la pantalla completa. Sí, doctor. Excelente, muchas gracias. Muy bien, entonces les decía, el tema que vamos a abordar es la suspensión del plazo de la prescripción, pero más enfocado al tema de los efectos de la formalización. Como ustedes saben, uno de los efectos de la formalización es que suspende el plazo de prescripción. ¿Por cuánto tiempo se suspende? ¿La reforma que ha ingresado es constitucional o no? ¿El plazo que se ha introducido es un plazo razonable? ¿El plazo que teníamos ya lo era un plazo razonable también o no? De todo eso vamos a hablar hoy día y también cómo es que ha ido la Corte Suprema a lo largo de estas semanas emitiendo sus resoluciones, ¿no? Porque hay un número ya más o menos importante de pronunciamientos de la Corte Suprema sobre la suspensión del plazo de prescripción aplicándola, ¿ya? Así que bueno, vamos a ver más adelante en específico cada uno de esos pronunciamientos y analizarlos también. Pero fíjense ustedes, la suspensión del plazo de prescripción, ¿cómo lo entendemos? ¿No? ¿Cuál es el concepto que nosotros podemos manejar? Hay que diferenciar primero entre suspensión e interrupción, ¿no? Una discusión que también había generado precisamente el artículo 339.1 del Código Procesal Penal, ¿no? Era un plazo, era el efecto de la formalización, era una situación que interrumpía o que suspendía, a pesar de que la norma específicamente habla de suspensión y no de interrupción. Pero por la interrupción, siempre vamos a estar hablando de aquellos actos del Ministerio Público que tienden a precisamente a generar un espacio relevante en la actuación procesal y que de esa manera interrumpen el plazo ordinario de prescripción. Y con motivo de esa interrupción, el plazo que estaba corriendo se le tiene que adicionar una mitad. Y en total, si por ejemplo el plazo ordinario era 3 años, se le tenía que adicionar
1 año y medio, que era la mitad, ¿no es cierto? Y en total era 4 años y medio el plazo que debía computarse de prescripción. Muy bien, pero en cambio la suspensión implica no adicionar un plazo, sino más bien congelar, suspender, detener ese plazo que ya estaba corriendo, que tendría que ser en este caso ya el plazo extraordinario de la prescripción, que estaba corriendo en las preliminares y entrado ya la preparatoria propiamente dicha, se congela, ¿no? Se detiene. ¿Por cuánto tiempo va a quedarse detenido, congelado, suspendido ese plazo? Ahí era la incógnita y el debate constante que existía, a pesar que la Corte Suprema ya desde el año 2012, si no me equivoco, en un acuerdo plenario señaló que esa suspensión o el tiempo de suspensión debía equivaler a un plazo ordinario más la mitad. Es decir, si hablábamos de un plazo ordinario de 4 años más su mitad, 2 años más, es decir, 6 años, el plazo en que debía quedarse suspendida ese cómputo debía ser otro plazo igual, o sea, otros 6 años. En la práctica, estábamos hablando de 12 años, 6 más 6. Y si habláramos de casos en los que estaban en cuestionamiento o en presunta infracción de los bienes del Estado, del patrimonio estatal, ahí se duplicaba el plazo. Claro. Por ejemplo, en los casos de corrupción, casos de peculado, esos casos netamente tenían que duplicarse el plazo. Y ahí estaríamos hablando de un plazo ordinario, un extraordinario, una dúplica, y luego esa dúplica también aplicaba a la suspensión, y en total hablábamos de un plazo triplicado. Prácticamente estábamos hablando ya de, de una acción penal que no iba a prescribir nunca o casi nunca, ¿no? Entonces ahí empezaba el debate, la discusión de si ese tiempo de congelamiento, de suspensión, de plazo detenido en el que debía estar, que había fijado la Corte Suprema, era razonable, ¿no? Por cierto, en la doctrina había muchas voces que ya cuestionaban ese tiempo de suspensión. Muy bien, vamos a entrar un poco a la discusión. Suspensión del plazo por la formalización. Antes de la modificatoria, el artículo 339.1 nos hablaba de los efectos de la formalización y nos decía específicamente lo siguiente, ¿no? La formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. Ojo con esto. En el antiguo Código de Procedimientos Penales no hay norma similar. No hay una norma que se le asemeje. Para empezar, estábamos hablando de una norma o de un código procesal que estaba regulando una situación sustantiva, ¿cierto? Porque la prescripción en general es una cuestión de carácter material. ¿Y por qué es que estaría acá regulándose en el 339? De ahí que la Corte Suprema dice, bueno, es una norma sui generis, ¿cierto? Un plazo sui generis. Bueno, pero a lo que iba. El tema es, en el antiguo Código de Procedimientos Penales, que todavía más o menos está vigente en algunos lugares, eh, ¿hay una norma similar? No hay ninguna. Es decir, que solamente contaban con el plazo ordinario, el extraordinario, y si hablaban de suspensión, hablaban de otras cuestiones, como por ejemplo, el tema de la contumacia, que suspende el curso de la prescripción con el antiguo código, con el nuevo no. En el nuevo no hay suspensión por contumacia. En el antiguo sí, hay una norma expresa. Y otro tema era la queja, ¿cierto? La queja de derecho también suspende el curso de la prescripción. Y no había tampoco una norma específica que señalara por cuánto tiempo debía durar ese plazo de suspensión. Además, pues, de otros procedimientos extrapenales que podían durar y no se sabía hasta cuándo. Entonces, antes de la modificatoria,
hay que precisar, no había ninguna norma similar, no hay hasta la fecha ninguna norma similar en otra normativa a nivel de nuestra legislación penal nacional. De modo que ese argumento por ahí de algunos fiscales en señalar de que ahora tienen menos tiempo, de que esto va a generar impunidad, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero de todas maneras vamos adelantando un poco, ¿no? Es tan cierto, es decir, antes no tenían este plazo de suspensión y no llegaban, no se quejaban de que tenían menos tiempo porque no había plazos congelados de suspensión. Pero el punto tendría que verse en el sentido, en el origen del problema. ¿El problema es suspender plazos de prescripción o el problema es un tema de logística? Vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces así se regulaba el 339.1. La Corte Suprema ha emitido un sinnúmero, un número enorme de pronunciamientos, de apelaciones de la Corte Suprema, de casaciones, eh, y también hay dos acuerdos plenarios respecto a este tema de la suspensión de la prescripción. Para empezar, el Acuerdo Plenario 1-2010 ya nos señalaba de inicio, porque empezó el debate sobre cómo entender esta norma, ¿no? Entonces, la Corte Suprema nos dice, bueno, es una norma sui generis, porque se trata de una regulación de la prescripción dentro del Código Procesal Penal. Pero esta, y nos daba a entender de esa manera, terminaba cuando culminara con la sentencia. Es decir, teníamos un plazo tremendamente amplio, indefinido, porque sabemos que a veces los juicios, bueno, muchas veces los juicios, te lo programan una vez pasada la intermedia, 1, 2, 3, hasta 4 años después. Y el juicio, dependiendo de su complejidad o de diferentes situaciones que pueden ocurrir, se va reprogramando una y otra vez y puede demorar muchos años más. Entonces, hasta la emisión de la sentencia quedaba suspendido el plazo. ¿Por cuánto tiempo exactamente? No se sabía, dependía del proceso. Luego, también nos decía que esto no vulnera los derechos del imputado. Y ahí empezaron las críticas también a este acuerdo plenario, ¿no? Para empezar, ¿cómo es que podía señalarse que el plazo de suspensión culminaba con la sentencia? Un plazo tan amplio. O para entenderse de manera indefinida prácticamente. Y lo otro es cómo es que desde ahí se entiende que no se vulneran los derechos del imputado si el derecho al plazo razonable es también un derecho. Y entonces se emitió el Acuerdo Plenario 3-2012. En este acuerdo plenario ya se hace un análisis sobre el plazo razonable. Y la Corte Suprema nos dice claramente que sí, bueno, en efecto, tienen razón los críticos sobre el tema de este Acuerdo Plenario 1-2010, en el sentido de que se tiene que fijar específicamente un plazo que termine o que determine, mejor dicho, el tiempo, la duración de esa suspensión del plazo prescriptor. Pero la Corte Suprema, haciendo un análisis de normas derogadas y señalando que se trata de una norma importada de la legislación chilena, nos concluye diciendo que, sin mayor argumento, porque no hay más que decir, que precisa que el tiempo que debe mantenerse congelado ese plazo es un plazo ordinario más la mitad, es decir, un plazo extraordinario más. Y prácticamente estaríamos hablando de una dúplica de plazo de prescripción o un plazo triplicado de prescripción dependiendo del delito, ¿no? Y ahí nuevamente las críticas. ¿Por qué un plazo tan amplio? ¿Por qué un plazo tan amplio? La Corte Suprema, sin mayor argumentación, solamente señalando que eso ya se estableció una duración. Pero el problema no era que se establezca solo una duración, sino que el término de esa duración sea exactamente razonable. Pero era razonable establecer como término de duración de esa suspensión un plazo ordinario más la mitad, que en la práctica duplicaba los plazos o las triplicaba.
Considero que no, considero que no. A partir de ahí se emitieron un sinfín de casaciones que ya resultaría inoficioso mencionar. Las casaciones son aproximadamente de entre 40 y 50 casaciones. Son muchas casaciones que se han emitido ratificando el tema de que el plazo de duración es ese, ¿no? Un plazo ordinario más de mitad. Por ahí que hubo una que otra, que señalaba eh, que una vez que ese plazo debía ser menor, pero no tuvieron mayor acogida porque luego las casaciones siguientes siguieron en la misma lógica del plazo extraordinario en el que debía mantenerse suspendida, así es que no tuvieron mayor cabida. Fíjense ustedes, hay algunas casaciones que ya iban por otro tema, ¿no? Cuestiones muy importantes. La casación 666-2018, que es la que inicia precisamente este tema, nos hace recordar y nos advierte de que el 339.1, si bien es cierto, está dentro de un código procesal penal, dentro de una ley procesal, no la convierte por ese mismo hecho en una norma procesal, en tanto que la naturaleza de la prescripción es siempre de carácter material, de carácter sustantiva. Y en consecuencia, todos los efectos de una norma sustantiva debían aplicarse. ¿Eso qué significaba? Significaba que eh, el artículo 339.1, suspensión de prescripción, no podía aplicarse a cualquier caso que esté en trámite. Es decir, no bastaba con que el caso estuviera aplicándose el Código Procesal Penal, no, sino que el hecho, la fecha de comisión del hecho, el 10 acuo, si es que era anterior a la vigencia de esa norma, es decir, anterior a la vigencia del Código Procesal Penal, entonces no podía aplicarse, claro, como cualquier norma sustantiva o material. En muchos casos, el Código Procesal Penal ha empezado a regir por cuestiones de delitos de corrupción de funcionarios en 2011, unos meses antes, unos meses después, y en Lima, por ejemplo, hace poco, ¿no? No solo en corrupción, sino también en otros tipos de delitos. Entonces, si es que la fecha de comisión del hecho era anterior a la vigencia del Código Procesal Penal, entiéndase, 339.1, definitivamente no puede aplicarse al caso concreto y era inaplicable, ¿cierto? Porque no estaba vigente al momento de la comisión del hecho, dada su condición o naturaleza de carácter sustantivo material. Otra situación más que nos hablaban estas casaciones, empezó con la 666, pero luego salieron otras más, solamente este es un ejemplo, hay muchas más, la 296-2021, la 2469 del 2021, en las que también, de alguna manera, en otras casaciones se habla de la reducción de plazos, porque claro, si es una norma material, quiere decir que también se puede aplicar la reducción de plazos. ¿Cuál es esa? Por ejemplo, cuando se trata de responsabilidad restringida. El Código Penal establece de manera taxativa que cuando un agente, cuando una persona que está delinquiendo al momento de la comisión del hecho tiene responsabilidad restringida, es decir, 18, 19, 20 años o 66 años a más, si es que tiene esas edades, en esa situación los plazos de suspensión se reducen a la mitad y esa reducción de los plazos de prescripción, es decir, la ordinaria y la extraordinaria, que se reducen a la mitad, también le son extensibles, también le son aplicables a los plazos de suspensión. Si el plazo de suspensión, por lo menos hasta antes de la modificatoria, era un plazo extraordinario más, ese plazo extraordinario tendría también que reducirse a la mitad. Entonces, esa también era una consecuencia que de alguna manera la Corte Suprema ya había establecido. Ya estaba claramente definido sobre ese punto, ya no había más discusión. Entonces, ¿cuál era la fórmula
de los plazos de prescripción antes de la modificatoria. Fíjense ustedes, hablamos del hecho, teníamos que tener, por cierto, claro la fecha de comisión del hecho y tener en consideración el plazo ordinario más la mitad. Luego había que ver la formalización y también teníamos que sumarle plazo ordinario más la mitad. En total, para delitos comunes, por decirlo de alguna manera, había una dúplica del plazo de prescripción, porque ya no solamente hablábamos del ordinario y la mitad, sino que más la suspensión teníamos que agregarle otra vez ese mismo plazo. Había duplicidad. Y infinidad de veces se le ha cuestionado esto a la Corte Suprema y en casaciones también. Ojo, ¿eh? En las casaciones que llegaron a la Corte Suprema, la Corte Suprema ha dicho no, eso no es cierto, no hay duplicidad, no es que se duplique, eso es el plazo razonable. E insistía la Corte Suprema una y otra vez en ratificar su posición y no daba marcha atrás. Incluso en los delitos de corrupción de funeraria, peor aún, ¿no? Que en la cual ya no hay dúplica, sino hay, el plazo se triplica porque ya hay una dúplica por ser un delito contra el patrimonio del Estado, ya per se hay una duplicidad, pero esa duplicidad también alcanzaba a la suspensión. Entonces, ya hablábamos de un plazo triple de suspensión y ya se hacía prácticamente imposible que un caso de corrupción, un delito de peculado, un delito de colusión prescribiera, ¿no? Prescribiera. Pero vean ustedes, eh, con motivo de la pandemia, ustedes recordarán, hubo un periodo en el cual no teníamos prácticamente ningún caso en ejecución, ¿cierto? Salvo casos muy, pero muy urgentes como prisiones preventivas, detenciones, cuestiones como esas. ¿Por qué? Porque la pandemia nos atrapó con esto y no podíamos salir de casa, había que salir con bastantes implementos de seguridad biológica y era una cuestión en la que no estábamos preparados. Si por favor por ahí alguien apaga su micrófono, hay un micrófono que se está filtrando. Entonces, había esta situación y ¿qué es lo que hizo el Poder Judicial luego de más o menos 3 o 4 meses? El Poder Judicial sacó una resolución administrativa donde especificó que todo ese tiempo perdido, y luego incluso señaló otros tiempos más, otros meses más, hablábamos de un plazo de 4 hasta 6 meses en algunos casos, que todo ese tiempo perdido, los plazos para todos los trámites se suspendían, ¿no? Lo cual está bien, está bien. Y los plazos para apelaciones también se suspendían. Hablábamos ahí de meses de plazos suspendidos, lo cual me parecía totalmente correcto porque no estábamos todavía preparados para este escenario, no podíamos salir y si no podíamos salir no podíamos entregar, por ejemplo, la documentación en los plazos previstos. Entonces, ese era un gran problema. Felizmente, la, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial fue razonable y sí, suspendió los plazos. Hasta ahí todo bien. Pero también el Consejo Ejecutivo precisó en su resolución administrativa y en otras más que el plazo de suspensión fíjense ustedes, también alcanzaba a la prescripción, que también se suspendían los plazos de prescripción. Entonces, vía una resolución administrativa, se estaba introduciendo una causal de suspensión que no existe en la norma, en la ley, ¿cierto? En la ley penal, en la ley procesal penal. Y ahí nuevamente otras críticas, ¿no? ¿Cómo es que una resolución administrativa podía suspender los plazos de prescripción con motivo del COVID? Sí, es cierto, generaba un problema en cuanto al Ministerio Público para realizar también sus diligencias, en cuanto al Poder Judicial para realizar audiencias, pero finalmente pudimos acomodarnos en el tema de la virtualidad. Pero esa situación le era atribuible al imputado, le era atribuible a los procesados. ¿Por qué el procesado tenía que cargar con ese aspecto? Entonces, ahí es donde empezaban las críticas y la Corte Suprema emitió algunos
pronunciamientos donde ratificaba la resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Es decir, sí, en efecto, sí se suspenden los plazos de prescripción. Pero fíjense ustedes, felizmente llegó un caso, se interpuso un habeas corpus, y llegó un caso, más o menos son 2 hasta 3 casos, que han llegado por este tema de introducir una causal de suspensión a través de una resolución administrativa. Y uno de ellos está en el expediente 985-2022 PHC que tienen a la vista, ¿no? Que en el fundamento jurídico 18, literal H, nos dice lo siguiente. No puede aceptarse que dicho plazo pueda ser modificado vía decreto de urgencia, ni mucho menos una resolución administrativa o mediante un criterio judicial interpretativo. Marquen esa parte. Mediante un criterio judicial interpretativo. Lo vamos a dejar ahí. Cualquiera de tales opciones es manifiestamente inconstitucional. Cualquiera de esas opciones es manifiestamente inconstitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional no le cabe ninguna duda de que no se pueden modificar plazos de prescripción vía resoluciones infralegales ni tampoco vía criterio judicial. Ojo con eso, porque la Corte Suprema, en el acuerdo plenario del 2012, nos había dicho, sí, el plazo de suspensión va a equivaler a un plazo extraordinario. ¿Qué estaba haciendo con eso? Creando un plazo que la ley no decía, y lo estaba creando, y que además de haberlo creado, vulneraba el plazo razón. Y termina el tribunal. Distinto es el caso de la determinación del inicio del cómputo de prescripción, su suspensión o interrupción. Claro, ¿cuándo empieza la suspensión? ¿Cuándo empieza el cómputo de la prescripción o de la interrupción de esta? Esas son situaciones que sí se pueden establecer con normas infralegales quizá, pero sí bajo criterio judicial. Para eso están, ¿no? Definitivamente esos cómputos se pueden hacer y se hacen todo el tiempo, donde muchas veces ello tiene que ser determinado por el juez penal, claro que sí. Pero, y acá remata el tribunal señalando esto, pero su competencia, la de los jueces penales, no alcanza a regular, modificar o extender el plazo para que la prescripción opere. Y con eso, el Tribunal Constitucional deja por sentado que esas normas infralegales del Consejo Ejecutivo del PJ eran manifiestamente inconstitucionales y no debían aplicarse. A partir de esa sentencia del tribunal salió otra más, dos más me parece. La Corte Suprema también lo ha aceptado, ya en distintos pronunciamientos hasta la fecha, lo que me parece totalmente lógico y razonable. Pero, ¿esto qué tiene que ver, me dirán ustedes, con el tema de la suspensión con motivo de la formalización? Con algo que ha marcado el Tribunal Constitucional, que es muy importante y es de aplicación general. No se pueden regular plazos de prescripción, y con regular se entiende crear, también modificar o extender los plazos de prescripción bajo un criterio judicial. Un juez de la Corte Suprema o todos los jueces de la Corte Suprema en un acuerdo plenario no pueden regular esos plazos. ¿Qué hizo la Corte Suprema en el acuerdo plenario del 2012 y en adelante un sinfín de casaciones? Regular el plazo que no existía en el 339.1. Se volvió legislador. Eso es lo que nos está diciendo el Tribunal Constitucional. Ojo, señor juez penal, usted no es legislador, usted es juez. Y como juez solamente cabe interpretar, no crear, no crear. Y estaba creando en efecto un plazo. Y sobre todo, esa creación vulneraba el plazo razonable, ya todavía peor el tema, ¿no? Entonces, marcamos este punto, que sin necesidad de la emisión de la nueva modificatoria de la ley 31571, sin necesidad de esa modificación, a partir de esta sentencia del tribunal, podíamos ya establecer que lo dicho e interpretado por la Corte Suprema desde el año 2012 hasta hace poco era notoriamente inconstitucional,
no se debía aplicar. Y entonces, doctor, ¿qué podíamos hacer? Si ya podíamos establecer de cara, de llano, que sí, en efecto, es inconstitucional suspender el plazo de prescripción con motivo de la formalización por un plazo extraordinario. Lo que podíamos entender, o podía haberse interpretado, era que esa suspensión, y eso sí era interpretación sistemática, que ese plazo de suspensión solamente debía durar lo que dure el procedimiento, es decir, aquello que lo inició, una vez que esto termine, también debía terminar ese plazo de suspensión. Es decir, si inicia con la formalización, cuando termine la formalización, también terminará el plazo de suspensión. Eso suena coherente, eso suena lógico y además suena también a que se eh, aplica el derecho al plazo razonable, claro que sí. Esa era la interpretación que debía hacer la Corte Suprema, pero nunca la hizo. Y como nunca la hizo, nos encontramos ante casos, muchos casos, en los cuales el plazo prescriptorio era prácticamente imposible, ¿no? Prácticamente imposible. Por eso es que se hablaba de la muerte de la prescripción. Muy poquísimos casos prescribían, porque claro, estábamos ante ese escenario. Muy bien, llegamos al 25 de mayo del 2023 y la ley 31751 nos dice, un momento, ya basta de todo esto, establezcamos normativamente hasta cuándo se puede suspender ese plazo de prescripción. Y primero nos marca lo siguiente, modifica el artículo 84, donde se habla de la suspensión de la prescripción en general, ¿no? Párrafo no modificado dice, si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción. La suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. Es decir, en ningún caso dicha suspensión será mayor a un año. Primero, nos marca una regla. La regla es que ya en general, incluida la formalización, no puede suspenderse el plazo de prescripción más allá de lo que dure la formalización. Y ojo con eso. No necesariamente tiene que llegar a un año. El año es el tope, pero no es que siempre debo aplicar un año. Por lo menos es lo que considero que debemos interpretar. Porque habla y nos dice, la suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. ¿Cuánto dura una formalización? La formalización o la investigación preparatoria propiamente dicha puede durar 4 meses, 6 meses o más dependiendo de la complejidad. Se trata de delitos complejos o de crimen organizado que puede llegar hasta 3 años. Pero nos dice, si dura menos de un año, podemos nosotros entender que el plazo de suspensión en algunos casos podría ser de 4 meses. Considero que esa interpretación es totalmente válida. Ahora, ¿qué hacemos con los casos complejos que superan el año? El propio legislador nos ha establecido un tope, ¿no? Un techo. En ningún caso, y ahí mata cualquier tipo de interpretación, en ningún caso dicha suspensión será mayor a un año. Efectos de la formalización, y claro, ahí hace una precisión el legislador, la formalización suspenderá el curso de la prescripción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 y nos remonta, nos remite al Código Penal, al artículo 84. Y con eso, implícitamente, nos está diciendo y recordando lo que ya había marcado la Corte Suprema o nos había advertido la Corte Suprema. En efecto, se trata de una norma de carácter penal, de carácter sustantiva, material. Fíjense ustedes
los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema y de ambas salas, ¿ah? De ambas salas, tanto la Sala Penal Transitoria como la Sala Penal Permanente, para no decir que de repente solamente es la interpretación de una sala, pero de la otra quizá ya no. No, ambas salas, tanto la transitoria como la permanente de la Corte Suprema, no, están aplicando ya sin ningún reparo, sin ningún esfuerzo, señalando que, bueno, está en la ley y se debe aplicar, punto, ¿no? Básicamente eso nos está diciendo. Y el primer pronunciamiento, lo compartí en mis redes en su momento, es este recurso de nulidad 159-2022 de la Sala Penal Transitoria, fechado con 18 de julio del 2023, ¿no? Y que brevemente nos dice al respecto sobre la suspensión de plazo por un año, con motivo de la interposición, un año, 4 meses, 16 días, con motivo de la interposición de recursos de queja excepcional. Recuerden, los recursos de queja excepcional suspenden también los plazos de prescripción. Nos dice, esta sala penal transitoria, de conformidad con la modificación del artículo 84 del Código Penal mediante la ley 31751, considera que el plazo de suspensión no será mayor a un año. Y deja zanjado el tema. No hay más discusión, no nos señala que va a aplicar control difuso, no nos dice que es una norma cuestionable, no nos dice absolutamente nada. Simplemente la aplica y punto. Entonces, aplica en este caso y nos dice, la suspensión duró un año, 4 meses, 16 días, pero ya con la modificación, ese plazo debe reducirse a un año, que es el tope establecido por la reforma. No hay más discusión. Y también agrega precisamente en este caso lo que les venía diciendo, ¿no? En cuanto a las causales de suspensión por la pandemia del COVID y la huelga de los trabajadores de PJ, al resolver el presente recurso de nulidad, estima que es de aplicación la interpretación hecha por el TC en la sentencia 310-2022, es decir, lo que le venía diciendo, ¿no? Que las normas infralegales no pueden suspender plazos de prescripción. Y con eso también señala que tampoco aplica suspensión de prescripción con motivo de la pandemia. Ese fue el primer pronunciamiento de la Corte Suprema, Sala Penal Transitoria. De ahí ha venido un pronunciamiento un poco más específico. Es la extradición activa 42-2023 del 31 de julio de este año. Y nos dice lo siguiente, que este tribunal ya tiene expuesto que el efecto de la contumacia, porque hablaban ahí de un tema de contumacia, conforme a la ley 26641, es la suspensión del plazo de prescripción. Más allá de sus fundamentos, existe consolidada doctrina jurisprudencial de las altas cortes, TC y Corte Suprema, que la suspensión no puede ser indeterminada en el tiempo. No podría durar hasta que se produzca la captura o el reo se ponga derecho, como decía dicha ley. Sin embargo, la reciente ley 31751 de mayo de este año, al modificar el artículo 84 en su segundo párrafo, estableció que la suspensión no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal u otros procedimientos, y que en ningún caso dicha suspensión será mayor de un año. Y aquí concluye la Corte Suprema, Sala Penal Permanente. El, el ponente de esta ejecutoria suprema es el doctor San Martín Castro. Nos dice lo siguiente, toda suspensión no puede extenderse hasta que cese el motivo que la determinó, sino que tiene un plazo único y definitivo, un año. Zanja el tema. Habla sobre que la norma es cuestionable, nos dice que hay falta de legitimidad de la norma. No. ¿Por qué no entraría a esa discusión la Corte Suprema? Porque en principio no es cuestión de la Corte Suprema establecer cuáles son los pormenores de la finalidad de la creación de esta norma, sino más bien la razonabilidad de esta norma. Y si hay razonabilidad, entonces no hay nada que objetar ni nada que precisar, ¿no? Simplemente la aplicamos y punto. Básicamente eso es lo que nos está diciendo la Corte Suprema hoy en día. Primero retrocede con el tema de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre las normas que suspendieron los plazos con motivo del COVID, retrocede y dice, sí, en efecto, el Tribunal Constitucional tiene razón. Y ahora, con motivo de la modificatoria, también está retrocediendo. Sí, en efecto,
Bueno, no cabe otra opción más que aplicar la reforma. También se emitió el recurso de nulidad 1538 de 2022 y en esta ocasión es la Sala Penal Transitoria. Fíjense ustedes, hay más pronunciamiento. Todas ellas, por cierto, están también en mis redes. Cada una de ellas las comparto en la fecha en la que estas son publicadas. La señalada modificación advierte que los procedimientos que deban resolverse previamente para el comienzo o la continuación del proceso penal suspenden el plazo de prescripción, pero este plazo en ningún caso superará un año. Es decir que, en el caso concreto, aunque el trámite del recurso de queja excepcional demorara más de este plazo para el cómputo del conteo de los plazos de prescripción únicamente, y lo resalta la propia Corte Suprema, yo lo he resaltado ahí con naranja, pero ellos mismos también lo resaltan para que quede clarísimo, ¿no? Únicamente se contará un año de suspensión. Nuevamente, la Corte Suprema establece sin mayor problema de que esta norma ya está creada, ya está implementada, ya está vigente y en consecuencia no queda otra opción más que aplicarla. ¿No estás de acuerdo con la norma? Introduce o plantea una reforma, ¿cierto? Pero mientras esta siga vigente, tiene que aplicarse. Y nos dice, precisa, esta modificatoria deberá ser aplicada retroactivamente por favorabilidad al procesado en el presente caso. Claro, la retroactividad benigna aplica a la norma material, a la norma sustantiva del derecho penal, porque la prescripción es norma sustantiva, es norma material, y en consecuencia no importa si no estuvo vigente al momento de la comisión del hecho, porque se trata de una norma penal. Y si le es favorable, que en efecto le va a ser favorable a todos los procesados, esta tiene que aplicarse de manera retroactiva, por favorabilidad. Porque además es un principio que está prescrito en nuestra Constitución. Y el día de hoy he compartido la casación 1387, se ha publicado el día de ayer en la plataforma del Poder Judicial, pero bueno, la he compartido el día de hoy. Eh, en esta casación 1387-2022 es la primera casación de la Sala Penal Permanente que habla precisamente de la suspensión de la prescripción con motivo de la dación de la ley 31751. Es la primera, es la primera. Ya había un pronunciamiento, como hace un momento lo hemos visto, a través de una ejecutoria suprema que era un tema de eh, extradición activa, ¿no? Que ya lo hemos visto. Pero no existía todavía ninguna casación ni apelación suprema que se pronunciara al respecto, ¿no? Porque a veces también, y me ha pasado, nos dicen, no, pero no hay ninguna casación que nos diga eso. Hace falta que sea una casación para nosotros tomar en cuenta que ya esto debe ser aplicable. Si ya hay un recurso de nulidad y el recurso de nulidad también habla pues del tema de suspensión en general, en ese caso de la queja. En este caso vamos a hablar ya de la formalización. Es en general, pues, ¿no? No importa si es un recurso de nulidad, si es una extradición, si es una apelación o si es una casación. Lo importante es que la Corte Suprema ya emita un pronunciamiento. En este caso, ya hay la primera casación que habla sobre el tema. Está fechada con el 29 de agosto de este año, pero ustedes saben que se pone una fecha, pero se publica en otra fecha, ¿no? La publicación ha sido el día de ayer y bueno, el día de hoy yo la he compartido porque no había ninguna otra plataforma que la expusiera, ¿no? Que la expusiera. Pensé que tal vez por ahí alguien la había compartido, pero parecía que no. Entonces decidí compartirla, porque ese es otro problema del Poder Judicial, ¿no? Que la mayoría de veces las resoluciones están en su plataforma, pero están eh, en un lado de la plataforma que es de difícil acceso, ¿no? Si es que no sabes cómo buscar, cómo encontrar, no la vas a poder hallar y entonces no vas a poder saber de esa resolución, de esa ejecutoria suprema, lo que me parece una deficiencia del Poder Judicial en tanto a cuestiones de transparencia,
porque hay una ley que los obliga precisamente a la publicidad de estas y que sean, se entiende, efectivas, ¿no? Que sean efectivas. Por ejemplo, no tendría por qué enterarse a través de otra plataforma, sino más bien a través del propio Poder Judicial que les expusiera de manera efectiva y no en un lado de su plataforma de difícil acceso, ¿no? De difícil acceso. Bueno, entonces, nos dice esta casación, primero, una cuestión muy importante, fíjense ustedes, en la que también la Corte Suprema está retrocediendo con motivo de esta ley. Con relación al tiempo que debe durar la suspensión de la prescripción, debe quedar claro que el proceso penal no puede tener una duración desmedida, pues se atentaría no solo contra el derecho al plazo razonable, sino contra el principio de celeridad procesal. Y luego habla de la implementación de esta ley, ¿no? Pero qué bueno que ya habla del plazo razonable y además el principio de celeridad procesal para iniciar para aplicar, mejor dicho, la 31751, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque la Corte Suprema básicamente o implícitamente nos está diciendo, sí, pues, era un plazo desmedido, era un plazo no razonable, que infringía la celeridad procesal, que infringía el plazo razonable y en consecuencia el derecho de defensa también del imputado, ¿no? Yo lo puedo entender de esa manera, ¿no? Yo lo puedo entender de esa manera. Y en esta casación, en el fundamento 23º, ya aplicando la norma al caso, nos dice, como ya se indicó, el artículo 84 fue objeto de modificación y se estableció que el plazo de duración de la suspensión no podría ser mayor a un año. Cabe precisar que la aplicación de la norma material cuya modificación se realizó con posterioridad a los hechos se hace en función al principio de retroactividad benigna de la ley penal, que propugna la aplicación de una norma penal posterior a la comisión del hecho. Importantísimo esto, ¿no? Primero que aplica la norma y luego que deja muy claro que al ser una norma material, esta se debe aplicar también de manera retroactiva siempre y cuando favorezca. Y en efecto, claro que sí, va a favorecer, favorece a cualquier caso, a cualquier procesado. He visto hace poco un debate, también ante un pedido de prescripción, una audiencia, no recuerdo bien el caso, parece que era un caso emblemático porque se estaba transmitiendo por las pantallas de Justicia TV, y era un caso de un funcionario público que antes había sido, al parecer, fiscal, ¿no? Fiscal superior. Y estaban pidiendo pues la aplicación precisamente de esta norma, pero uno de los tantos fundamentos de la Fiscalía para no aplicarla era que esta era una norma procesal, trayéndose abajo cualquier interpretación, bueno, abajo entre comillas, ¿no? Cualquier interpretación del Tribunal Constitucional y además la propia naturaleza de la prescripción. Todos sabemos que la prescripción, en su naturaleza, es que es una norma de carácter material, sustantiva, y en consecuencia si aplica pues la retroactividad benigna, la favorabilidad. Pero el fiscal supremo señalaba que al estar en el Código Procesal Penal, esta debía aplicarse como cualquier otra norma procesal, es decir, a cualquier caso en trámite, lo cual es por supuesto totalmente equivocado. Una reflexión ahí. ¿Cabe emitir argumentos como esos a sabiendas de que estos son totalmente infundados? Es decir, siendo un fiscal además supremo, ¿no sería mejor reconocer que más allá de los cuestionamientos sobre el origen de la dación de esta norma, más allá de eso, es una ley penal y en consecuencia se tiene que aplicar? Defensor de la legalidad, ojo, ¿por qué seguimos escuchando a algunos fiscales que pese a la evidencia de que un caso debe archivarse por distintas razones, en este caso, por la extinción de la acción penal, por qué vemos que hay esa defensa, entre comillas, de su tesis, ¿no? Por lo menos con argumentos totalmente inviables, como ese, ¿no? Podrían establecer otro tipo de argumentos, habrá que escucharlos. Pero ese argumento me parece de sumo totalmente cuestionable, ¿no? Y eso es equivocar tu rol
como magistrado del Ministerio Público. El Ministerio Público no tiene como única función acusar, procesar y lograr que alguien que habría cometido delito se le condene. No es esa su única función, sino que también es su función recabar todos los elementos para establecer que una persona no ha cometido el delito, pero además es un defensor de la legalidad. Y el artículo 84 y el 339.1 han sido modificados y son normas legales, no infralegales. Y hay también ya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional donde básicamente nos dice que sí, pues son inconstitucionales ese tipo de interpretaciones que regulan plazos. Entonces, no cabría en pro de esa defensa de la legalidad que el fiscal supremo reconozca que sí, en efecto, no queda otra opción más que aplicarla. Y si considera que como institución deberían ingresar una reforma de ese plazo, pues ingrésenlo a través de un proyecto de ley, que es la posibilidad de la Fiscalía de la Nación. Mientras tanto, no queda otra opción. Y a propósito de eso, de no aplicar la ley, ¿no? Salió no hace mucho, el 20 de julio de este año, la resolución 87 del séptimo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada. Nombre bastante largo, ¿no? Entonces, en esta corte, antes llamada Sala Penal Nacional, o Corte Penal Nacional, que ve casos extremadamente complejos, de criminalidad organizada, que han trascendido más allá de la localidad, eh, nos dice el doctor Chávez Tamariz, que es el juez de este juzgado, aplica el control difuso, ¿no?, sobre esta norma cuestionada, el artículo 84 reformado y el 339.1 reformado. Y entre sus argumentos, lo principal es que nos dice se colinda contra la tutela jurisdiccional efectiva, colinda contra la persecución o el tema de las facultades que tiene el Ministerio Público para la persecución del delito, en tanto que se está extinguiendo la acción penal, ¿no es cierto? Y con ello el proceso muere, el proceso muere. Y que además tiene en cuenta, a través de su control difuso que él realiza, los tratados internacionales sobre corrupción de funcionarios, ¿no? Y en estos tratados, pues, se habla de una suerte de que los plazos de prescripción siempre deben ser prolongados. Pero ahí, fíjense ustedes, se olvida primero que una situación muy particular. El problema de que los procesos demoren tanto, ¿son problemas de los procesados o son problemas del Estado? Son problemas del Estado. ¿Por qué los problemas del Estado se los tiene que cargar el procesado y ampliar y ampliar y ampliar más los plazos? Primero que se ampliaron una infinidad eh, que se ampliaron desmedidamente, desproporcionadamente los plazos de investigación. El plazo de investigación preliminar, que no debía durar más allá de 4 meses, hasta 6, exagerando, hoy en día puede durar hasta 3 años. Lo mismo que la preparatoria, en caso de crimen organizado. Un total despropósito, teniendo en cuenta la finalidad de las diligencias preliminares, ¿no?, que son solo para actos urgentes inaplazables. Actos urgentes inaplazables durante 3 años, bueno, pues, ¿quién se puede creer eso, no? Ya de urgente y de inaplazable en 3 años ya no tiene nada. Hacer pericias, como decía el doctor Gonzalo del Río, en las preliminares, ya no es un tema de preliminares, sino un tema ya propiamente de formalización. ¿Pero por qué se hace? Se hace pues para ganar tiempo, ¿no? Entonces hay una desnaturalización del proceso, del proceso. Incluso el doctor San Martín en su libro cuestiona este argumento de que las preliminares deben durar igual que la preparatoria. Para él deben durar menos, por su naturaleza, ¿no? Pero vean ustedes, por ahí hay que uno que otro pronunciamiento sobre esa temática, pero no se está tocando muy a fondo. Entonces, a lo que iba. ¿Los problemas logísticos del Estado se las debe cargar el procesado, el imputado? No.
definitivamente que no. Que el Ministerio Público debe tener más tiempo porque siempre hay problemas entre las cuestiones de las pericias, las cuestiones de las diligencias, que son un sinfín de diligencias, hay escaso personal fiscal, escaso personal de asistentes, todo eso. Sí, ok, son problemas importantes, son problemas grandes, sí, muy bien, eso es cierto, pero yo como procesado, ¿por qué me las tengo que cargar? Si ya estableciste, el legislador ya estableció hace tiempo que para casos de corrupción de funcionarios, y hoy en día cualquier caso contra la administración pública se duplica el plazo, ¿no es suficiente eso? ¿No es suficiente esa dúplica de plazo? Entonces la solución es ampliar más los plazos de prescripción, suspenderlos más, prolongarlos más, o la solución realmente del problema real es dar más logística al Ministerio Público para que no demoren tanto, precisamente. Y no solo logística, sino que también eh, dar mayor capacitación a los agentes del Ministerio Público. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos casos, y los que litigan lo podrán ratificar, que llegan, que pasan la preliminar, pasan la preparatoria, pasan la etapa intermedia, y al llegar a juicio oral se absuelve a la persona porque dicen, oiga, pero este hecho, señor fiscal, es atípico. Entonces, pasarse 5, 7, 8, 10 años hasta juicio oral para concluir que el hecho es atípico es un tremendo despropósito y un gasto enorme para el Estado, porque lo que se podía haber gastado en horas hombre sobre ese caso se pudo haber gastado en horas hombre sobre un caso que sí era totalmente típico. O lo que es peor, llega a la Corte Suprema y dicen, no, esto es atípico, señor, y siempre debió archivarse. Siendo atípico, podía haberse archivado desde la preliminar, desde que llegó la denuncia. Fíjense ustedes, ¿no? Por eso es que estamos atiborrados de un montón de casos, ¿no? La famosa carga procesal. Entonces, yo creo que ahí hay que ver el verdadero problema y la verdadera solución. Y no atribuirse esto, no cargársela esto al imputado. Y luego también, por cierto, el tema de cómo es que aplico control difuso sobre una norma si no la hago de manera pro homini, ¿no? El principio pro homini. ¿Por qué es que aplico en desmedro de el procesado? Porque el procesado es el que carga el proceso, es el que sufre el proceso. Solamente señalando que sí hay una parte agraviada, que es el Estado, y en consecuencia, con motivo de eso, nosotros tenemos que aplicar control difuso porque qué pena da, ¿no? Que el caso se archive y eso podría generar impunidad. Pero fíjense ustedes, el tema de la impunidad solamente se genera cuando no hay debido proceso. Mientras exista debido proceso, no se puede hablar jamás de impunidad, ¿no? Porque hablar de impunidad significa que esa persona sí cometió el delito, para empezar, y con eso se vulnera el principio de presunción de inocencia, ¿no? Para empezar. Entonces considero yo que hay una aplicación totalmente equivocada del control difuso. Ya hay, nos ha avisado la Corte Suprema que va a realizar unos nuevos debates sobre distintos temas para un nuevo acuerdo plenario, ¿cierto? Y que entre los temas está precisamente la discusión sobre esta reforma del 339.1 del Código Procesal Penal y el 84 del Código Penal, sobre el tema de la suspensión con motivo de la formalización. Pero ya nosotros podemos, de alguna manera, saber cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte Suprema en este acuerdo plenario. Porque como ya hemos visto, hay varios pronunciamientos y hay uno u otro más por ahí que ya por cuestiones de tiempo no le he podido agregar, que también están en la misma lógica. La sala penal transitoria, la sala penal permanente y también incluso la sala penal especial, donde hay otros jueces supremos distintos a los de estas dos salas. En la sala penal especial está el doctor Neira Flores, el doctor Prado Saldarriaga y hay un nuevo juez en reemplazo de la doctora Villa Bonilla. Entonces, estos nuevos jueces también han aplicado la 31751 sin ningún problema, sin ningún problema.
Entonces ya tenemos a todos los jueces de la Corte Suprema que han aplicado esta norma, incluso en casos de corrupción de funcionarios, para no decir, no, pero doctor Frank, esos son casos mínimos, leves, ¿no? Casos de delitos comunes. No, en los pronunciamientos que les he señalado, algunos son sobre peculado. El caso que les hablo de la Sala Penal Especial es sobre concusión, lavado de activos y, bueno, otros delitos de corrupción. Hay varios delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, nada tiene que ver qué tan grave sea el delito. Es una cuestión simple de razonabilidad de aplicación de la norma, ¿no? Y sí, claro, puede haber cuestionamientos a el origen de la dación de esta ley, sí, claro que sí. Pero hay que entrar al fundamento, que es algo que ya se esperaba, que se estaba gritando de que existiera una reforma en ese sentido de que se establezca mediante una ley cuál es el plazo de suspensión. Y eso no había. Por fin existe, lo dio lamentablemente un congresista que sí está muy cuestionado, sí, pero era una situación que debía hacerse hace tiempo también. Por cierto, eh, al final de cuentas, cualquier ley, si nosotros vamos a ver, que congresista no está cuestionado. Además que para la dación de una ley se tiene que tener un número importante de congresistas. Y más de la mitad de los congresistas son cuestionados por casos de corrupción de funcionarios. Entonces, si aplicamos esa lógica, entraríamos en un tema de que nunca vamos a encontrar la dación de una ley, ¿no es cierto? Entonces es un fundamento totalmente absurdo, ¿no? No es la persona, sino la que hay que atacar, sino el fundamento, el fundamento. Entonces, el fundamento de esta ley considero que es el plazo razonable y en esa perspectiva debe ser aplicado, que además es una situación que ya la doctrina nacional también estaba pidiendo. Entre ellos, el doctor Celis Mendoza, que por cierto es magistrado, es juez de la Sala Penal Nacional, por cierto. Claro, el tema del plazo, si es un año, si es un poco más, ese es un tema que podría estar en discusión, pero eso es mérito para un proyecto de ley, no para aplicar cuestiones interpretativas, ¿no? Entonces, podemos concluir, esta ley ratifica que el 339.1 es una norma material. ¿Se puede reducir el plazo por responsabilidad restringida? Sí, claro que sí. Si es una persona que tiene responsabilidad restringida, los plazos de suspensión se reducen a la mitad. Es decir, ya no sería un año, sino que sería 6 meses, por ejemplo, ¿no? Así es que también hay que tener en cuenta eso. La reforma, el plazo de suspensión no puede ir más allá de un año en ningún caso, y acá no hay interpretación que valga, ¿no? Que no, que mi interpretación es que los delitos de corrupción que lesionan el patrimonio del Estado se puede duplicar. No, ya el propio legislador estableció un tope. En ningún caso. Y cuando se dice en ningún caso, simplemente no hay más que señalar que ningún tipo de caso o situación podrá establecer que la suspensión puede ir más allá de los 12 meses. ¿El plazo puede ser menor? Sí, yo considero que sí. Yo considero que sí. Podría ser de 4 meses, lo que dura, por ejemplo, la investigación preparatoria. Esa es la naturaleza, además de la suspensión del plazo de prescripción. Es la naturaleza, ¿no? Entonces podría ser que hayan casos en los que dure 4 meses, 6 meses, 8 meses, casos complejos, y en otros casos no podrá ir más allá de un año. La acusación directa, el proceso inmediato, fíjense ustedes, recordarán también que la Corte Suprema no le bastó con establecer que el plazo de suspensión debía ser un plazo extraordinario con motivo de la formalización, sino que decía, oigan, hay que recordar que la acusación directa a través del el proceso inmediato también son cuestiones que son similares a la formalización, y como son similares a la formalización, tienen algunas características coincidentes en su núcleo. En consecuencia, también vamos a aplicar la suspensión de plazo. Y ahí otro problema. ¿En qué norma dice, en qué ley nos dice que la acusación directa o el proceso inmediato suspenden los plazos de prescripción? O la acusación por proceso inmediato. Acusación inmediata, digamos. No hay ninguna ley que lo establezca. Ya el Tribunal Constitucional nos ha dicho, ninguna norma infralegal puede establecer plazos.
ni tampoco ninguna interpretación del juez puede regular plazos. ¿Y qué es lo peor que hizo acá la Corte Suprema? Creó un plazo y creó una causal. No solo la formalización, porque el 339 sí establece, la formalización suspende, pero ninguna norma decía acusación directa o proceso inmediato. Pero la Corte Suprema también lo estableció. Aplica esta reforma en entender de que también el plazo de suspensión de máximo un año también es para la acusación directa, el proceso inmediato, yo creo que no. ¿Por qué? Porque la norma no precisa absolutamente nada sobre una nueva causal, porque decir que la acusación directa y el proceso inmediato también suspenden, eso es una nueva causal. Eso es crear una causal. Y solo la formalización por expresa mención de la ley la puede suspender. Taxatividad de la norma, ¿no? Retroactividad benigna, claro que sí, al ser norma material se aplica la favorabilidad. Entonces, la fórmula de plazo ya hemos visto que antes de la modificatoria encontrábamos plazos duplicados, hasta triplicados, casos de corrupción. Y después de la modificación solamente encontramos, fíjense ustedes, ya plazo ordinario, plazo extraordinario, y ahí le tenemos que agregar únicamente los 12 meses, ¿no? Un año con motivo de la formalización. Entonces, aplicando ya esa norma a un caso concreto en el que, por ejemplo, habláramos de un delito que tuviera un máximo de 4 años de pena privativa de la libertad, el plazo ordinario sería ese, 4 años, el extraordinario es la mitad, es decir, 2 años más, de 6, más el plazo de suspensión, que no puede ir más allá de un año, aunque también les estaba señalando que dependiendo del caso, podría ser menor a un año, ¿no? Si la formalización duró tan solo 4 meses, 6 meses o menos, podría ser en la suspensión esos meses y no necesariamente un año. Considero que también esa interpretación es totalmente aceptable, en tanto que el legislador ha establecido un techo, un tope, pero no un mínimo. No nos dice que siempre se va a establecer que la suspensión será un año. Siempre es con motivo del máximo, pero no el mínimo, ¿no es cierto? Entonces, el plazo razonable yo creo que acá que se cumple definitivamente con la dación de esta norma. Los cuestionamientos a su origen, como ya señalaba, son punto aparte que se tienen que ver y sí, tal vez tendrá que sancionarse de repente esas personas que con ese poder de crear normas se han visto beneficiados. Habrá que ver si hay alguna responsabilidad penal, de repente, ¿no? Por lo menos en el plano ético puede ser. Pero, como les decía, si vamos a entrar a ese punto de que solamente los legisladores que no están cuestionados podrían haber dado esta ley, porque básicamente ese sería el argumento, entonces nos encontraríamos en un escenario en el cual nunca hubiéramos podido alcanzar esta norma, porque la realidad nos indica que en casi en todos los congresos hay muchos congresistas cuestionados, hay muchos congresistas investigados, y en consecuencia, si no era el señor Soto, iba a ser otro legislador, y nos encontrábamos en el mismo escenario. La discusión debe ser quién inició la dación de esta ley, o la discusión debe ser si es razonable o no es razonable el plazo con motivo de esta ley. Podríamos discutir que más bien la ley debería ser lo que dure la investigación preparatoria, que puede ser 4 meses o puede llegar hasta 3 años en casos de crimen organizado. Fíjense ustedes, ¿no? ¿Podría ser más razonable? Quizá, yo creo que sobre ese punto de debate podríamos encontrar consenso, ¿no? Pero ese es motivo para regularlo a través de una interpretación por los magistrados de la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional ya nos dijo que no, no se puede regular vía interpretación ni vía normas infralegales. En consecuencia, la única forma es proponiendo un proyecto de ley que haga esa modificación y generar, por cierto, esa discusión. De modo que el acuerdo plenario que se nos viene parece que va a ir en ese mismo sentido. Bien, ahí he concluido. Espero haya sido provechoso. Si hubiera alguna pregunta, encantado de poder absolverla.
Doctor, buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, sí, lo escucho. Buenas noches, doctor. ¿Nos podría dar algunos ejemplos, doctor, respecto a la prescripción de acuerdo a la nueva modificatoria, dado en los casos de los procesos comunes, por ejemplo, usurpación, fraude en persona jurídica o los delitos de lesiones culposas hoy en día que normalmente en la ciudad de Lima existe una gran cantidad? O en su defecto los delitos de robo. No sé si nos podría dar ejemplo, doctor, si fuera tan amable. Sí, claro, bueno, lo señalaba también en la ponencia, ¿no? Eh, Habría que ver delito por delito el tema de cuánto establece la norma máxima, ¿no? Pero en el tema específicamente de la suspensión, por lo menos bajo mi interpretación, ojo, no es que la Corte Suprema lo haya dicho todavía, ¿no? Bajo mi interpretación, puede ser menor a un año. Y esta es mi interpretación, esta es mi opinión, ¿no? No es que la Corte Suprema lo haya dicho todavía. Por lo menos la Corte Suprema, en los casos que le ha tocado, son plazos mucho, que han pasado mucho más allá del año. Entonces, ahí, claro que sí, la Corte Suprema aplica tajantemente el tope. ¿Cuál es el tope? Un año. Pero creo yo, que la modificatoria, al señalar el tema de que durará lo que dure ese procedimiento, y luego establece un máximo, quiere decir que puedo aplicar también menos de ese plazo. Y eso pasa con cualquier otro tipo de plazo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la prisión preventiva. Se establece como un tope, como un máximo 9 meses. Y esos 9 meses no necesariamente tienen que ser solicitados o pedidos o aplicados. También pueden ser menor, dependerá del caso, ¿no? Lo que yo interpreto es que si la investigación preparatoria dura solo 4 meses, se emite la disposición de conclusión de investigación preparatoria, porque ahí se concluye. Con la emisión de la disposición de conclusión, ese día se está concluyendo la investigación, que es lo que originó el plazo de suspensión. Y si ese plazo es menor a un año, entonces el plazo de suspensión tendrá que ser menor. Si duró 4 meses, solo se entenderá que se computarán el congelamiento de ese plazo por esos 4 meses y no el año, que es el máximo, ¿no? Que es el máximo. Doctor, Doctor, me parece que hay una pregunta más. Ay, disculpe. disculpe, doctor, en junio, el 15 de junio del 2021, ingresó en vigencia el tema del nuevo Código Procesal Penal. ¿También se aplica la suspensión a aquellos procesos que están con el Código de Procedimientos Penales? O sea, con el del 91. Es una buena pregunta. Hay que recordar lo que les venía diciendo, que la Corte Suprema ha marcado, o más bien que nos ha recordado, ¿no? Porque era un tema que no lo teníamos en cuenta en realidad. La prescripción en general, interrupción, suspensión, cualquier tipo de prescripción en materia penal, tiene carácter sustantivo, tiene carácter material. Y como norma material, como norma sustantiva, solamente es aplicable si es que al momento de la comisión del hecho estaba vigente. Por ejemplo, en Lima, creo que recién se ha venido aplicando el Código Procesal Penal para delitos comunes a partir de este año, ¿no es cierto? A partir de este año. Quiere decir que para los delitos comunes, porque para corrupción de funcionarios sí ya estaba desde mucho antes, quiere decir que la suspensión del plazo del 339.1 no le es aplicable porque no estaba vigente a hechos cometidos antes de su vigencia. No recuerdo en qué mes ha empezado a aplicarse el nuevo Código Procesal Penal en Lima, ha sido hace poco, ha sido hace poco. Digamos que es un hecho del año 2020, ¿cierto? Si es un hecho del año 2020, no estaba en vigencia el Código Procesal Penal para un caso de lesiones culposas, digamos así. Entonces, no puede aplicar la suspensión de plazo. Y solamente tendré que tener en cuenta el plazo ordinario más el extraordinario, ¿no? Si es que, y hay otro punto ahí, con el extraordinario, mucho cuidado.
No es que siempre vamos a tener en cuenta el extraordinario, ojo con eso. Casación 374-2011, hace mucho tiempo ya. La Corte Suprema marcó que solamente se interrumpe, es decir, solamente empieza el plazo extraordinario a partir de la disposición de investigación preliminar, por ejemplo, ¿no? Si antes de la investigación preliminar, disposición número 1, si antes de la investigación preliminar ya se había extinguido el plazo ordinario, ya no tengo que contar el extraordinario, porque no puedo interrumpir aquel plazo que ya está extinto, que ya no existe en el derecho. Solo se interrumpe aquello que está vigente. Si ya no estaba vigente el ordinario, ya no hay interrupción que ver. En consecuencia, ese caso ya prescribió solo con el plazo ordinario de prescripción. Así que también tengan mucho cuidado con eso. Gracias, doctor. Doctor, acá hay una pregunta más en el chat y me parece que ya es la última. Dice, una pregunta, ¿la prescripción se aplica a una investigación compleja y cómo se aplica a sus integrantes? Sí, bueno, la prescripción se aplica a cualquier caso, a cualquier tipo de delito, ¿no? En eso no hay discusión. El tema acá en discusión es solamente el 339.1 en cuanto al tiempo, por cuánto tiempo se suspende. No importa si es lesiones culposas, no importa si es crimen organizado. Ya, hablamos de la duplicidad de plazos. Claro. En cuanto a la duplicidad de plazos, si es, por ejemplo, un delito de peculado, porque ha habido una reforma también, ahora nos dice que cualquier delito contra la administración pública y también si es de crimen organizado, se duplica el plazo. Antes nos decía solamente si es que atenta contra el patrimonio estatal. Ahora nos dice, no, no importa, cualquier delito contra el patrimonio, contra la administración pública o que sea de crimen organizado, se duplican los plazos. Estamos volando, ¿no? Pero ahí hay que tener en cuenta lo que dice precisamente el 84 del Código Penal ya reformado. Nos dice, en ningún caso podrá ir más allá de un año. Así que, por más que haya dúplicas, por más que haya plazo extraordinario, lo que sea, cualquier tipo de cómputo no podrá exceder más allá de los 12 meses. No importa qué tipo de delito sea, y lo decía hace un momento. Las casaciones, las ejecutores supremas que hemos visto, algunas de ellas son por delitos de crimen organizado, hay uno, y hay otros también por peculado. De modo tal que no importa qué tipo de delito sea, porque el propio legislador establece una cláusula muy específica, cerrada, ¿no? Cerrada. En ningún caso, si el legislador hubiera dejado a la interpretación de que pudiéramos nosotros, a través de una interpretación sistemática, decir, bueno, pero en casos de corrupción, porque hay mayor lesividad al bien estatal, en casos de crimen organizado, porque hay mayor peligro para la sociedad, podemos aplicar la dúplica y no sería un año, sino que sería 2 años. No, porque el legislador ya estableció un candado que es no mayor de 12 meses. Listo, doctor, muchas gracias. Su presentación creo yo que para todos ha sido muy completa y también muy interesante. Le queremos agradecer a nombre del Colegio de Abogados de Huánuco y de todo el equipo de Bill Lawyer. Le extendemos nuestra total gratitud, también del Colegio de Abogados de Lima. También le agradecemos por su participación en este diplomado y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a Bill Lawyer y encantadísimo de la vida de estar en otra oportunidad. Gracias, buenas noches y buena salud para todos. Estimado participante, con ellos hemos finalizado la clase del día de hoy. Recordar que quienes estén interesados pueden escribirnos al interno. Tengan muy buenas noches y hasta la próxima.